Así se cae la Trinidad y su engaño. Pedro sí dijo que Jesús es el Padre y el Espíritu. Escuche bien. Pedro sí dijo que Jesús es el Padre y el Espíritu. Vamos a mirar eso. ¿Dónde lo dijo Pedro? Así se cae la Trinidad y su engaño. Que dicen que el Padre es uno, el Espíritu es otro, que el Hijo es otro. Bueno, y toman un verso de Pedro para decir eso. Y lo vamos a leer. Pero vamos a leer también donde Pedro dice que Jesús es el Padre, que Jesús es el Espíritu. ¿Sí? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, por favor. Dándole me gusta, compartan, por favor. Denle me gusta y compartan, por favor. Espero que ustedes me ayuden ahí a compartir. Por favor, ayúdenme a compartir. Así se cae la Trinidad y su engaño. Pedro dice que Jesús es el Padre y el Espíritu. Vamos, mis hermanos, a analizar esto que dice el apóstol Pedro. Pero recordemos que, como siempre, mis amigos, mis buenos amigos, de verdad que se les ama mucho, dicen que Jesucristo no puede ser el Padre ni puede ser el Espíritu. Él es el Hijo. Recordemos que una de las confesiones de Pedro, cuando Jesús le pregunta que quién dicen los hombres que soy yo, ellos dicen, unos dicen que tú eres Elías, otros que eres el profeta, otros que eres uno de los profetas que ha resucitado. Pero el Señor le pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro se levanta como un resorte y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es uno de los versos que usan para decir que Jesús no puede ser el Padre. Otro de ellos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. El otro está en el verso 2 que dice, elegido según la presencia de Dios Padre. Ahí tenemos uno. En santificación del Espíritu tenemos 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí tenemos 3. Bueno, dicen ellos. Aquí están los 3. En el capítulo 2 de la carta de Pedro, de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, por la justicia de Dios y nuestro Señor Salvador Jesucristo. En el verso 17 dice, pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. Bueno, todos estos versos tratan los amigos, mis amigos, de demostrarnos pues que Jesucristo no es Dios el Padre. No es Dios el Padre, no es. No es, porque habla de Jesucristo, habla del Espíritu y todo eso. Pero ¿será que alguna vez Pedro dijo un Dios en 3 personas? ¿Será? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que Pedro lo dijo? ¿Un Dios en 3 personas? ¿Será? ¿O será que Pedro dijo que el Espíritu era Cristo? Ya lo leímos donde Pedro dice que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Yo lo creo. Pero ustedes creerán lo otro que dijo Pedro, lo otro que reveló Pedro, lo otro que le fue revelado a Pedro. ¿Ustedes lo creerán? Les pregunto en esta tarde-noche ya. Pedro nos dice que Cristo es el Espíritu. Recuerda, dice, en santificación del Espíritu. Pedro lo dice, que Cristo es el Espíritu. Sí, no hay ningún problema. ¿Dónde lo dice? Pregunto, ¿ustedes lo creen? Porque yo sí lo creo. ¿Dónde lo dice Pedro? Capítulo 1, verso 9 de la primera carta de Pedro. Pedro dice esto. Mire lo que dice. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación, pásesela por aquí,
no por aquí. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Escuche lo que dice el verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, escuche bien, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Wow, tremendo esto. Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién era el Espíritu que estaba en ellos, que les indicaba, que les decía todas las cosas? ¿Quién era ese Espíritu? Dice que era Cristo mismo. Dice que era Cristo mismo. Cristo es el Espíritu. Cristo, el Espíritu que estaba en ¿quién? En los profetas. Vamos a leer algunos versos en los profetas. Vamos a leer, por favor, libro del profeta Isaías 22. ¿Quién es el Espíritu que estaba en los profetas? Libro del profeta Isaías, capítulo 20, verso 2. Mis hermanos, vayan allí apuntando esto. Esto es importante que usted lo mire. Libro de Isaías, capítulo 20, verso 2. ¿Quién es el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Es este Espíritu. Jesucristo es este Espíritu. Mire lo que nos dice. Dice Isaías 21 y 2, dice: en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod, y dice, y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías. Y le recuerdo que la Biblia dice, Dios es Espíritu. ¿Cuál Dios? El Padre. Y ese Jehová es el Padre. Ese es el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el Espíritu mismo. Sigamos leyendo algunos versos más, por favor, acompáñenme allá. Amós, en el capítulo 3, verso 7, verso 8. Libro del profeta Amós, capítulo 3, verso 7, verso 8. Por favor, mi hermano, ayúdeme a compartir, por favor. Ayúdeme a compartir allí. Ayúdeme a compartir, denle me gusta. Libro del profeta Amós, capítulo 3, versos 7 y 8. Mire lo que dice, por favor, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, el mismo Pedro está diciendo que Cristo es el Espíritu que habló por los profetas. Él es el Espíritu, Señor, a no ser que hayan dos espíritus. ¿Cuál espíritu? Yahvé o Jehová, el cual es el mismo y único Dios. Aquí lo tenemos. Libro del profeta Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 2. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 23, verso 2. Acompáñeme allá, mi hermano. Dele me gusta, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 2, que dice allá. 23, 2 dice, y dijo David, y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a los filisteos, y Jehová respondió a David, ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. ¿Quién es el que hablaba con David? El David era profeta, ¿no? ¿Quién era? Yahvé o Jehová. Es el mismo y único Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, ahí mismo, segundo libro de Samuel 23, 2, que dice quién fue el que habló por boca de David. David mismo lo dice, miremos. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 2, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel me habló. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Quién era el Espíritu que hablaba por medio de los profetas? El cual dice la Escritura, o dice Pedro, que es Cristo, el que ustedes dicen que es el Espíritu Santo. Cristo mismo, señores. Es Cristo mismo. Entonces eso de que Pedro mostró a tres, completamente falso.
En Mateo le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí nos está diciendo que Él es el Espíritu. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Cristo quién es? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Jehová, el cual es el mismo. Ahora, nos dice que los profetas dijeron qué persona es el que vendría a salvarnos. Ese es Cristo. ¿O no? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona. ¿Qué persona vendría a salvarnos? La respuesta la tenemos en Isaías 35:2. En la Biblia, ya les digo la Biblia. Esta Biblia tiene un significado muy grande, porque dice que Dios, Yahvé, Jehová, vendría en persona a salvarnos. Isaías 35, verso 2 dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Sí? Y la Torre Samad, en el verso 4 dice así, verso 4, decía los de corazón apocado, esforzado no temáis, Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Entonces, ¿quién es Jesús? La persona, el cual el Espíritu de Cristo dijo que vendría a salvarnos. ¿Quién vino a salvarnos? Cristo. Tito 2:13 dice que Cristo es nuestro gran Dios y Salvador. Y 4:12 de los Hechos dice que no hay otro Salvador, no hay otro. Porque no hay otro Salvador. No hay otro. Cristo es el único Salvador. ¿Y quién es el que vendría a salvarnos? Yahvé, oh Jehová, el cual es el único Dios, el único y verdadero Dios y la vida eterna. Ese es Cristo. ¿Ah? Ese es Cristo. Entonces, ¿Cristo quién es? El Espíritu es Cristo. El que habló por medio de los profetas. ¿Quién es ese? ¿Ah? ¿Quién es ese? El mismo Yahvé, el mismo Jehová. Es el mismo que dijo los profetas que vendría a salvarnos. La persona que dijeron los profetas que vendría a salvarnos. ¿Quiénes dijeron los profetas que vendría a salvarnos? Yahvé, Jehová. ¿Y quién es Yahvé, Jehová? El Padre. Entonces, mire, todo esto nos dice en la carta de Pedro que Jesús es el Espíritu y es el Padre. Ahora, pero si usted no cree donde Pedro dijo que Jesús es el Padre, lo invito a leer lo que dice el verso 13 en adelante. Lo que dice el verso 13. ¿Usted sí lo ha leído? Bueno, mis hermanos, les recuerdo que tenemos los libros La Unicidad, la Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Tratados de unicidad, escatología 1. Llame por favor para pedir los libros los que están en Colombia. 318-436-0745. Recuerde, Colombia 318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57 318-436-0745. Ahora, miremos lo que dice Pedro. ¿Quién es Jesús para Pedro? Dice que implícitamente nos dice que es el Padre. Implícitamente. Leámoslo. En el verso 13. En el verso 13. ¿Qué nos dice en el verso 13? Estoy leyendo primera de Pedro 1:13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Quién es el que se manifestará? Jesucristo. Observe bien que esto corresponde casi a lo mismo que dijo Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 2. Dice: como hijos obedientes. ¿De quién? De Cristo. Porque Jesucristo es el que será manifestado. Como hijos obedientes de Jesucristo, obviamente. Como hijos obedientes.
No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Ah? No os conforméis como hijos obedientes. ¿Hijos de quién? De Cristo. Recuerde que aquí el sujeto es Jesucristo, no es otro. El sujeto es Jesucristo, el cual dijeron los profetas que vendría a salvarnos, el cual es el único Dios, el cual es el Padre. Pero mire lo que dice, sigue diciendo: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquel que os llamó es santo. ¿Quién fue el que nos llamó? Lucas en el capítulo 5, verso 32 dice Jesús que Él vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Aquel que os llamó es santo. Él fue el que nos llamó, Él es santo. Apocalipsis 3:17, leamos, ¿quién es el santo? Apocalipsis 3:17 nos dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién es Jesús? El santo, el verdadero, ese Jesús, el santo. Y aquel que os llamó es santo. Escuche bien, aquel que os llamó es santo. Está hablando de Jesús, el que los llamó. Lucas 5:32. En Apocalipsis 15 nos dice que solamente Jesús es santo. Solo Él es santo. Apocalipsis 15, leamos por favor. Apocalipsis 5 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor? 15:4. Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Solo tú eres santo, no hay otro santo. Él fue el que vino a llamarnos. Aquel que os llamó es santo. Pero no queda solamente allí. Mire lo que sigue diciendo, por favor. Mire lo que sigue diciendo. Ajá. Invito al pastor de la iglesia Bethesda que suba. Mira lo que sigue diciendo. Dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso se escribió en Levíticos 11, 44, 45, 19, 2 acerca de Yahvé o de Jehová. Pero la Biblia dice que Jesús es el solo santo. Él es el solo santo. Aquel que hablaron los profetas que vendría a salvarnos. ¿Quién es ese? ¿Qué persona vendría a salvarnos? Yahvé o Jehová, el cual es el solo santo. El cual es el solo santo. 17. Dice la Biblia que debemos invocar el nombre del Señor. Escuche bien. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos. Eso está en Romanos 10. Está también en el libro de los Hechos. Todo aquel que invocar el nombre del Señor. Romanos 10. ¿Sí o no? Creo que está allá. A ver, señores, dejen el miedo y suban. Romanos dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay que invocar el nombre del Señor. Y dice: y si invocáis por Padre, invocamos el nombre del Señor. Y ese Señor es Jesucristo, ¿no? Y si invocáis por Padre, escuche bien, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¡Wow! ¿Y a quién invocamos? Al Señor. ¿A quién invocamos? Al Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor. Pero ¿cómo debemos invocarle? Si invocáis por Padre. ¿Cuál? Aquel que nos llamó, que es santo, el solo santo. Aquel que dijo que somos sus hijos obedientes. Aquel que se manifestará, el cual es Jesucristo. Aquel que dijeron los profetas que vendría en persona, Yahvé o Jehová. Aquel que es el Espíritu, Jesucristo. Jesucristo es el mismo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Invocamos el nombre del Señor Jesús, lo invocamos como Padre. Como Padre lo invocamos. Ahora, miremos algo. Efesios en el capítulo 6, verso 9. Leamos Efesios 6, 9. Vamos allá. ¿Quién es el que juzga según la obra de cada uno sin acepción de personas? Efesios 6.
Vamos allá, acompáñenme. Efesios 6. Se le cayó el teatro. Se le cayó, así se cae la Trinidad, se destruye. Efesios capítulo 6. Miremos. Miremos allá, por favor. ¿Quién es Jesús? Efesios 6, verso 9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. ¿Quién es el Señor? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor? El Señor Jesucristo. Así se cae la Trinidad y su engaño. Así se cae la Trinidad y su engaño. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, el que está en los cielos, el mismo y único Dios, el solo Dios. Escuche bien. Dice que para con Él no hay acepción de personas. ¿Y qué dice aquí? Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Jesucristo es el que juzgará a cada uno según sus obras. Dice Apocalipsis 21, 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa, la omega, principio y fin, el primero y el último. Jesucristo es el que se manifestará, señores, el cual dice que lo invocamos por Padre, el que es el solo santo. A no ser que Jesucristo sea otro Padre. ¿Qué me dices tú? Por favor, ¿qué me dices tú? ¿Cómo te salvas? Creyendo que Jesucristo es el único y verdadero Dios, bautizándote en su nombre. Y como si fuera poco, Pedro dice que el bautismo es en el nombre de Jesús. Pedro confesó que Jesús es el Hijo, sí. Confesó que Jesús es el Espíritu, sí. Confesó que Jesús es el Padre, sí. Y como si fuera poco, dijo que el bautismo era en el nombre de Jesús. Bautizó en el nombre de Jesús. Mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Y ellos le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, pídale perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. Dice allá, Dios perdonará sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y dice que ese día 3,000 personas se añadieron al grupo de los seguidores de Jesús tan pronto como los apóstoles los bautizaron. De esa manera, es la única manera que te salva, chico. Es la única manera. Pedro no era trinitario, señores. Pedro hablaba del Padre, sí. Hablaba del Espíritu, sí. Hablaba del Hijo, sí. Pero para él, el Padre, el Hijo y el Espíritu es Jesucristo. Te lo acabo de demostrar literalmente, muchacho. Literalmente te lo acabo de demostrar. Bueno, mis hermanos, ya saben, los invito a que adquieran los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro de la unicidad versus las doctrinas de error, cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, Tratados de unicidad, escatología 1. Llame para pedir los libros los que están en Colombia, 318-436-0745, recuerde, 318-436-0745, los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Les informo, mis hermanos, que próximamente ya estamos próximos a viajar al país de Cuba. Ya nos quedan unos días aquí, vamos a Cuba con la ayuda del Señor y con la ayuda de algunos hermanos que nos han apoyado para poder efectuar este viaje a Cuba. También, después de Cuba, vamos a partir también para Guatemala y El Salvador. Llegaremos a Colombia de nuevo y de aquí volveremos a viajar a efectuar nuestro viaje misionero a Cuba, Guatemala y El Salvador. Todos los hermanos que nos quieran apoyar, por favor, apóyanos, mi hermano, para poder realizar estos viajes misioneros. Apóyanos. Los que nos deseen apoyar, llevar los libros, es un gran apoyo para nosotros. Los que nos quieran ayudar con una ofrenda también, es un gran apoyo para nosotros. Nos dedicamos 100% a la predicación del Evangelio, 100%. Todos los que nos quieran apoyar, por favor,
Me pueden llamar al WhatsApp 318-436-0745 los que están en Colombia. Recuerde, 318-436-0745 los que están en Colombia. Los que están en el exterior, más 57 318-436-0745. Bueno,